Bueno, recordemos que estamos haciendo una breve revisión de los conceptos básicos de la estadística descriptiva y que vamos a desarrollar la práctica. Aquí en Excel tenemos un archivo con datos de los precios de una acción que transa en la Bolsa de Valores de Colombia, que corresponde a la acción dividendo preferencial de Bancolombia. En la hoja de datos tenemos los datos de los precios. He dejado aquí las fechas como por tener una idea de cuándo tenemos datos. Desde el 3 de julio del 2001 hasta, vamos al final, hasta el 29 de mayo del 2020. Es decir que tenemos cerca de, estoy leyendo por aquí, cerca de 4.619 datos. Eso es una muestra, una gran muestra, es casi una población. Y no es la población porque le faltan algunos datos. Tenemos hasta mayo del 2020, nos falta todavía los datos de mayo 2020 hasta la fecha. Por lo tanto, vamos a considerarlo una muestra. Para facilitar todos los cálculos le vamos a colocar un nombre a los precios. Vamos a trabajar primero con los precios y lo vamos a llamar precios BECOL, que quiere decir precios Banco Colombia, para facilitar todos nuestros cálculos. Y nos interesa conocer el comportamiento de esos precios. Si vemos una gráfica muy incipiente, la gráfica de los precios, tendríamos algo de este tipo. Algo que es muy común verlo por ahí en los informativos financieros. Una gráfica que nos dice cómo se comporta el precio de la acción de Banco Colombia. Es evidente acá, al final, la caída brusca que tuvo el precio de la acción, seguramente debido pues a los efectos de la pandemia en el comportamiento de este mercado. Pero queremos describir más, queremos saber más cómo es que los precios se han comportado a lo largo de la historia. Para eso vamos a hacer un poco de estadística descriptiva. Entonces vamos a traer el complemento análisis de datos, que obviamente pues ya deberemos de tener instalado en nuestro Excel. Vamos entonces, datos, análisis de datos, y traemos el complemento. En ocasiones anteriores trabajamos los histogramas para organizar las tablas de frecuencia y mirar cómo era la distribución de la probabilidad de nuestra variable. Ahora vamos a utilizar otra ayuda que es la estadística descriptiva. Seleccionamos la opción aceptar y el complemento nos dice dónde están los datos a analizar. Con F3 le digo que los datos son precios rayita al piso BECOL. Me pregunta que si están en columna o que si están en fila. En nuestro caso los tenemos hacia abajo en columna. Nos pregunta que si tienen título o no tienen título o no tienen título. A propósito, los hemos escogido sin título. Ahora nos pregunta dónde queremos las respuestas. Le vamos a decir que nos entregue las respuestas a partir, por ejemplo, de la celda D2. Nos hace más preguntas, que si queremos los resúmenes estadísticos, obvio que los queremos, que con qué nivel de confianza queremos trabajar, es decir, con qué nivel de precisión le estamos dando el default, el 95%, y nos pregunta sobre k-décimo mayor y k-décimo menor, que en este momento no son de interés, y aceptar. Entonces, el complemento hace los cálculos y nos devuelve los principales indicadores de la estadística descriptiva. Como ven, el procedimiento es muy sencillo. Es decir, hacer el cálculo en estadística es lo de menos. Hay paquetes estadísticos muy avanzados, un SPSS. Hay paquetes estadísticos no tan poderosos como este en el que estamos trabajando ahora. El complemento de Excel, análisis de datos, pues es bueno, pero no es el mejor. Pero bueno, nos resuelve la situación. Es lo de menos hacer el cálculo.
Lo demás es la interpretación. Entonces vamos a mirar poco a poco estos indicadores y a ver qué nos cuentan de cómo son los datos de los precios de la acción del Banco Colombia. Vamos pues, empecemos por la media o el promedio. Entonces nos está contando esta estadística que el precio promedio de Bancolombia en esos 4.619 datos ha sido de 20.769 pesos. Ese es el precio promedio, el precio esperado, el precio más probable. Si queremos ver hacia el futuro, diremos que lo más probable es que la acción tome ese precio en futuras negociaciones, en el próximo día. Si vemos hacia el pasado, diremos que durante la historia ese ha sido el precio más probable, el precio más esperado, el promedio. Pero ese precio promedio tiene un error. Ese error se llama el error típico. Y el error típico es de 166 pesos. Es decir que este promedio, este valor promedio, tiene un mínimo y tiene un máximo entre los cuales fluctúa estadísticamente, ¿no? Entonces por aquí tenemos el precio promedio, el cual si le restamos su error, entonces tendríamos el precio promedio menos el error típico, y si le sumamos a ese precio promedio el error típico, entonces tendremos su máximo valor estadístico. Es decir, aquí tenemos que el precio promedio de el precio de la acción es de 20.796, pero nos han reportado un error. Entonces, ese error, siendo de 166 pesos, nos indica que el precio promedio de la acción fluctúa entre 20.699 y 20.963. Eso es lo que nos quieren decir los dos primeros datos que nos han reportado: la media, el promedio y el error típico. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, por ejemplo, van apareciendo más precios y entonces el promedio va a ir cambiando. Estadísticamente nos dice que va a estar cambiando entre 20.629 y 20.963. Y tenemos el primer dato. La mediana. La mediana es el dato que está en la mitad. Vamos a verificarlo por aquí. Voy a tomar todos los datos, control C, y los vamos a pegar por aquí a la derecha. Algo así. Control B. Ahí tenemos los datos. Y le vamos a pedir a Excel que nos los ordene de menor a mayor. Datos, ordenar, de menor a mayor. Y ahora con los datos ordenados vamos a buscar el dato que está en la mitad. Y vamos a numerarlos para que se nos facilite esa búsqueda. Como tenemos 4.619, es un número impar, 4.619 dividido 2, entonces el dato sí está aquí en la muestra, es el dato 2.310. Entonces vamos a buscar el dato 2.310, que ya lo tengo por aquí seleccionado, y ahí en el dato, mire, el dato número 2.310 es la mediana, es decir, es el 24.013 pesos con 28 centavos, que es justamente pues lo que estábamos verificando, que la mediana, el dato que está en la mitad, es 24.013 pesos con 28 centavos. La moda es el dato que más se repite. Nos está contando que el dato que más se repitió en estos 4.619 datos fue 1.177 pesos. En la variable continua, como es este caso, no se acostumbra a hablar de moda. La moda es un concepto más reservado para la variable discreta. En la variable continua se acostumbra a hablar del intervalo modal, pero igual no tiene ningún problema su cálculo. Vamos ahora a interpretar qué es la varianza y qué es la desviación estándar. Para eso, permítanme activar mi tablero. Acá en mi tablero podemos mostrar gráficamente todo esto que hemos estado diciendo. Primero que todo,
Pues nuestra variable es una variable aleatoria continua. Es decir que, por definición, ella se mueve entre menos infinito hasta más infinito y en alguna parte tiene esta recta un valor cero. Esa es la recta real. Nosotros tenemos 4000 algo datos que los voy a representar. Esos 4000 algo datos, un mínimo, muchos datos. Para efectos de mi gráfico no voy a dibujar tantos, pero asumamos que aquí están los 4000 datos. Es decir, que por aquí tenemos el valor mínimo y por aquí tenemos el valor máximo, y esta distancia entre esos dos valores es el rango. Cuando nosotros calculamos el promedio o la media, hemos establecido algún valor al cual tienden todos los datos. Vamos a simbolizarlo así. Pero cuando nosotros definimos ese valor, entonces todos los datos quedan a una cierta distancia de ese valor. Por ejemplo, este dato quedó a esta distancia. Este dato por acá lejano quedó a esta distancia. ¿Estamos? Este dato por acá quedó a esta distancia. Esa distancia es desde el valor que estemos trabajando, el valor que sea cualquiera, un x u y, hasta el valor esperado. Si nosotros podemos promediar esas distancias, ¿cuáles son esas distancias? Pues la distancia sería desde x, cualquiera, hasta el valor esperado, al cuadrado por ser una distancia. Si nosotros las podemos promediar, es decir, si las podemos sumar en el promedio más simple, si sumamos todas estas distancias y dividimos por el número de datos, tenemos una medición, un medidor que se llama la varianza de la variable. Entonces, ¿qué es la varianza de una variable? Es el promedio de las distancias de todos los valores de la variable, de todos los valores que tengamos, hasta el valor promedio. La varianza es una medida que está elevada al cuadrado. Por eso no es fácil de interpretar. Para interpretarla se hace un truco que consiste en extraerle la raíz cuadrada. Es decir, cogemos la varianza, que es toda esta expresión, y le extraemos la raíz cuadrada, y ese resultado se llama la desviación estándar de la variable, que como es una raíz cuadrada, entonces tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. Gráficamente, ¿qué nos está diciendo? Esta desviación estándar nos está diciendo, voy a seguir con este colorcillo, nos está diciendo qué tanto fluctúa la variable en torno al valor esperado. Este extremo sería el valor esperado con la desviación estándar positiva. Y este extremo sería el valor esperado con la desviación estándar negativa. Entre más pequeño sea este intervalo de fluctuación, diremos que la variable es menos dispersa, está más concentrada. Entre más grande sea este intervalo, diremos que la variable está más dispersa. Es decir, que la desviación estándar es una medida de dispersión de la variable. En resumen, la varianza es la medida teórica de la dispersión, pero no es fácil de interpretar por el cuadrado que tiene. Por ejemplo, si son pesos, si son unidades monetarias, una varianza sería, por decir algo, 1.000.000 de pesos al cuadrado. Interpretar 1.000.000 de pesos al cuadrado no es fácil. Es 1.000.000 de pesos por cada peso. Eso quiere decir 1.000.000 de pesos al cuadrado. Entonces apelamos a la desviación estándar. Si eran pesos al cuadrado, al sacarle la raíz cuadrada nos quedan pesos. Y eso sí es más entendible,
porque ya una desviación estándar diremos que puede ser de 100 pesos positivo o 100 pesos negativo, es decir, 100 pesos en torno al valor esperado. Vamos a mirar qué valores obtuvimos en Excel. Bueno, aquí de regreso a nuestra hoja de trabajo. Vemos que la varianza que tiene esta variable de los precios es de 128.697.791 pesos al cuadrado. ¿Eso será grande o será pequeño? No es fácil de deducir. Si a la varianza les traemos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, que nos da de 11.344 pesos. Pero recordemos que es un valor positivo y un valor negativo. Entonces, si nosotros tenemos un promedio de 20.000, para encontrar el extremo inferior tomamos ese promedio y le restamos el valor de la desviación estándar. Y para encontrar el extremo superior tomamos el promedio y le sumamos el valor de la desviación estándar. Y de esa manera nosotros podemos establecer que la variable tiende a un promedio de 20.796 pesos, pero fluctúa la variable entre 9.452 pesos y 32.141 pesos. Ese es el rango de fluctuación de la variable. Una pequeña aclaración aquí, porque este cálculo lo habíamos hecho ahora antes para el promedio. Aquí arriba lo que tenemos es la fluctuación del promedio, el error que tiene el promedio. Y aquí abajo estamos hablando de la fluctuación de la variable, la dispersión que tiene la variable. Esos dos cálculos muy parecidos, pero son bastante diferentes. En uno es el error del promedio y en el otro es la dispersión de la variable. Veamos ahora la kurtosis y la asimetría. Aquí ya les quité un poco los decimales, porque en estas dos mediciones de kurtosis y simetría, que ahora voy a poner de otro colorcillo, nos interesa únicamente el signo. Empecemos por la simetría. La simetría nos dice cómo es la cola, cómo serían las colas de nuestra distribución de probabilidad, que no tenemos ni idea qué forma tiene. Pero si tiene cola, nos está diciendo el coeficiente de asimetría que la cola está recargada hacia la izquierda. ¿Por qué sabemos eso? Porque el coeficiente de asimetría es negativo. Entonces tiene cola hacia la izquierda. La kurtosis. Como es negativo, la kurtosis nos dice la joroba, la punta de la campana. Llamémosla así, la joroba. La puntudez de la campana. Entonces, como es negativa, nos está diciendo que es menos puntuda que la distribución normal. Es más aplastadita que si fuera una distribución normal, que si fuera una campana de Gauss. Es decir, que si quisiéramos hacernos a una idea gráfica, podríamos pensar de la siguiente forma. Si por acá tenemos, por aquí tenemos la media, el valor esperado, nosotros no sabemos qué forma tiene esta distribución. Lo que sí sabemos es que debe tener más cola a la izquierda. Por aquí no tenemos ni idea. Debe tener más cola a la izquierda que por aquí a la derecha. Por aquí a la derecha debe tener menos cola, o sea, debe caer como así. Aquí no sabemos si esto se comporta así, si esto se comporta así, si esto se comporta así. No sabemos. Pero si tuviera forma de campana, tiene más cola a la izquierda. Eso nos lo dice el coeficiente de asimetría. Y segundo, si tiene forma de campana, y si nosotros pudiéramos ver aquí la distribución normal que sería algo como de este tipo, permítanme ver cómo me da con el pulso, la distribución normal que sería algo como de este tipo, entonces la nuestra, la voy a pintar de negro, sería más aplastadita que si fuera normal, o sea que sería algo como así. ¿Por qué sabemos eso? Porque el coeficiente de kurtosis es negativo. Nos está diciendo que es menos puntuda que la distribución normal. Eso es lo que nos están contando los datos. Volvamos a Excel.
Efectivamente, como la kurtosis es negativa, tiene menos punta que una normal. Y como la simetría es negativa, tiene la cola cargada hacia la izquierda, la cola más larguita hacia la izquierda. Los demás indicadores que nos ha dado la estadística descriptiva nos dice que la variable se mueve en un rango de 46.561 pesos, que el valor mínimo es 649, que el valor máximo es 47.211 y que la suma de todos los precios de la variable es de 96.060.058 pesos. Esos son los principales indicadores en la estadística descriptiva y los hemos calculado utilizando el complemento análisis de datos. También en Excel tenemos las funciones para calcular todos estos indicadores. Tenemos función para la media, función para la mediana, función para la moda, para la varianza, de modo que podríamos también hacer el cálculo utilizando las funciones. Bueno, mis amigos, hasta aquí esta breve práctica sobre cómo calcular los principales indicadores de la estadística descriptiva. Los invito a que calculen ahora, por ejemplo, la rentabilidad de esta variable y le realicen el mismo procedimiento. Éxitos.